Zenón de Elea. Al igual que ocurre con la mayoría de los filósofos presocráticos, es poco lo que sabemos de la vida de Zenón. Nació en Elea entre los años 490 y 485 a.C. Fue pitagórico, discípulo de Parménides, con el que probablemente se trasladó a Atenas a mediados del siglo V a.C. Su arché era la inmovilidad. Zenón escribió el libro en prosa sobre la naturaleza, orientado a defender la tesis de Parménides. De él se conservan como auténticos 5 fragmentos, gracias al comentario de Simplicio a la física de Aristóteles. El escrito se dividía en varias partes, a las que Platón denomina logoi o argumentos. Cada una de las partes contenía un cierto número de hipótesis o premisas de los adversarios, que reducía al absurdo para demostrar la tesis propia. Murió al querer liberar a su patria del tirano Nearco, que ejercía un poder absoluto y opresor. Doctrina propia, sino que se limitó a defenderla de su maestro Parménides, con razonamientos que, según dijo Aristóteles en su Física, producen dolor de cabeza a quienes intentan resolverlos. De hecho, Zenón fue el inventor indiscutible del razonamiento paradójico. No demostraba directamente la tesis del maestro, pero, de forma más sutil, confutaba las confutaciones, es decir, demostraba que la opinión de sus refractadores desembocaba en conclusiones todavía menos aceptables que las suyas. De acuerdo con el principio sentado por su maestro Parménides de que solo existe el ser y que éste es uno e inmóvil, Zenón dedicó sus esfuerzos a demostrar la inconsistencia de las nociones del movimiento y la pluralidad. Hoy conocemos sus argumentos a través de Platón y sobre todo de Aristóteles. Los más célebres de ellos son sus paradojas a propósito del movimiento. Así, la paradoja de Aquiles y la tortuga considera que el primero nunca podrá alcanzar a la segunda en una carrera, pues entre ambos siempre medía un espacio, y como el espacio es infinitamente divisible, Aquiles no podría alcanzar el punto final en un tiempo finito. De modo parecido, la paradoja de la flecha trata de demostrar que un objeto en movimiento se halla realmente en reposo, y la paradoja del estadio, que entre dos objetos que se desplazan a la misma velocidad, uno recorrerá el doble de distancia que el otro. Las paradojas de Zenón, que se presentaban como un reto para el pensamiento, han tenido una función decisiva en la historia de la filosofía. Ciertamente es verdad que pueden ser desmentidas fácilmente observando el mundo natural. Sin embargo, su fuerza se halla en el procedimiento riguroso, en la coherencia del razonamiento. El intento de resolverlas desde un punto de vista lógico mantuvo ocupados durante bastante tiempo a los filósofos griegos, en particular a Demócrito y Aristóteles. Aristóteles ofreció una solución a estos argumentos, aunque incorrecta, y solo se ha logrado una respuesta válida con los modernos conceptos de continuo e infinito. Estas son algunas frases de Zenón de Elea. La pasión es una emoción del alma opuesta a la recta de la razón de la naturaleza. Si me llegara a explicar qué es lo uno, sería capaz de dar razón de las cosas existentes. Algo más conocemos de su pensamiento, del que tenemos referencia por Platón y Aristóteles, especialmente en lo que respecta a su actividad dialéctica, orientada hacia el combate del pluralismo, en general, según unos, del pitagórico. Según otros estudiosos, dada la oposición que la escuela de Elea había manifestado hacia los pitagóricos. Tal actividad se caracteriza por haber elaborado numerosos argumentos, aporías o paradojas, contra la pluralidad y el movimiento, en consonancia con la defensa de las teorías eleáticas, de la unidad e inmovilidad del ser, de lo que conservamos algunos, basados en la reducción del absurdo. Se parte de la tesis que requiere criticar y se conduce la argumentación a una serie de contradicciones que ponen de manifiesto, en consecuencia, la invalidez de la tesis. Los argumentos de Zenón contra la pluralidad. Los únicos que subsisten son los citados por Simplicio, que recogen al parecer textualmente los argumentos de Zenón. El primero de ellos se formula así: si existe una pluralidad, las cosas serán también grandes y pequeñas, tan grandes como para poder ser infinitas en tamaño y tan pequeñas como para no tener tamaño alguno. Si el ser no tuviera tamaño, ni siquiera sería, pues si se le añade a cualquier otro ser, no lo hace más grande, ya que al no tener tamaño alguno, no puede con su adición aumentar su tamaño,
y así lo añadido no puede ser nada. De la misma manera, es evidente que ni lo añadido ni lo quitado son nada, si en la sustracción el ser al que se le detrae no adviene nada más pequeño, si al añadírselo no aumenta. Pero si es necesario que cada cosa tenga un cierto tamaño y espesor, y que una parte diste de la otra, y el mismo razonamiento vale respecto a lo excedente. También esto tendrá un cierto tamaño y una parte de ello excederá, y es lo mismo decir esto una vez que irlo afirmándolo indefinidamente, pues ni ninguna parte suya semejante será la última, ni una parte dejará de tener relación con la otra, de manera que si existe una pluralidad, es necesario que las cosas sean pequeñas y grandes, tan pequeñas que no puedan tener tamaño y tan grandes que sean infinitas.